Bien, arde en mi corazón por compartir contigo esta palabra. Hoy vamos a seguir derribando argumentos, vamos a seguir derribando conceptos, vamos a seguir derribando cosas que la iglesia evangélica nos enseñó. Y esto lo digo con mucho respeto, que la iglesia evangélica nos enseñó, porque no sé si ustedes sabían que hay una iglesia evangélica, pero hay una iglesia de Cristo. Y una iglesia, el hecho de que una iglesia se reúna los domingos no significa que Cristo esté ahí. Que una iglesia se reúna los domingos no significa que Cristo esté siendo predicado, que Cristo esté siendo revelado, y mucho menos que Cristo esté siendo formado en los corazones de la iglesia. Y voy un paso más allá, que Cristo esté siendo expresado a través de la iglesia. Entonces vamos a hablar de esto, que es sumamente importante, porque esta es una nueva realidad. Es nuestra nueva realidad, es nuestro nuevo estado. Y si tú me preguntas cuánto conocemos acerca de esto, yo te voy a decir que conocemos todavía poco. Porque del tamaño de la revelación y del conocimiento de la nueva vida en Cristo que hoy tenemos, va a ser la manera en que nosotros operemos en nuestras vidas. Lo repito, del tamaño, de la medida de la revelación y del conocimiento que tengamos del Cristo crucificado, Cristo resucitado y el Cristo impartido a nuestras vidas, va a ser la expresión de la vida gloriosa que nosotros vivamos. Va a ser la expresión de la madurez que como hijos de Dios nosotros mostremos. Va a ser la expresión del poder y de la autoridad que nosotros manifestemos. ¿De qué? De la medida del conocimiento que nosotros tengamos de este Cristo glorioso y del poder de la resurrección que se nos ha sido impartido a aquellos que somos hijos de Dios. Por eso yo te he dicho, Jesucristo dijo: yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Juan dijo esto: yo he venido a dar vida y dar vida en abundancia. Menos de eso no tiene que ver con el Cristo al que tú y yo amamos, servimos y adoramos. La vida de Cristo en nosotros es una vida abundante, es una vida perfecta, es una vida gloriosa que tiene que ser manifestada. Entonces tenemos tanto que aprender acerca de todo esto, tanto que profundizar acerca de todo esto. Pero yo quiero decirte algo: innegablemente, innegociablemente, la vida de Cristo tiene que ser formada en nosotros. Tiene que ser formada en ti, tiene que ser formada en mí. Y es una vida extraordinariamente gloriosa y maravillosa. ¿Alguien dice amén? Bien, quiero que leamos el pasaje, por favor. Juan capítulo 19, versos 7 al 30, 17 al 30. Juan capítulo 19. Y hoy quiero enseñarte, quiero que aprendamos, sigamos aprendiendo juntos. Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué en griego, en hebreo y en latín? Porque eran las tres potencias del mundo entonces, porque él es rey de todas las naciones. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, mira, hasta arregló al hermano con la mamá. Él dejó todo arreglado. Yo espero que tú y yo, si partiéramos hoy, tengamos todo arreglado. ¿Cuántos tienen todo arreglado? Dice: después dijo al discípulo: y tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces se empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice aquí esta versión 60, dijo, pero otra versión dice que él gritó a gran voz. Hay dos ocasiones solamente en que Jesús gritó a gran voz. Cuando llamó a Lázaro de la muerte, él exclamó y gritó de lo profundo de su ser: Lázaro, ven fuera. Es la primera vez que Jesús gritó con autoridad. Y la segunda vez que Jesús gritó fue estando aquí en la cruz, cuando todo ya había terminado, y él dijo: consumado es. Consumado es, exclamó a gran voz: consumado es. Yo les he dicho que la palabra griega aquí viene de la palabra teleo. Lo que Jesús gritó en la cruz del Calvario, cuando todo terminó, todo ya había terminado, él dijo: tetelestai. Eso es lo que gritó, pero él lo gritó en la cruz: consumado es. Y de eso quiero hablarte. La realidad del Hijo de Dios es la realidad del consumado es. Si no entendemos la realidad de estas últimas palabras de Jesús, no entenderemos la misión, el propósito, el ministerio, la obra, ni tampoco el propósito eterno del Padre para nuestras vidas. Estas palabritas son unas palabras tan maravillosas y tan poderosas que trajeron un cambio en la historia de toda la humanidad, que trajeron una nueva realidad, trajeron una nueva dispensación. Terminaron con un tiempo y comenzaron con un tiempo nuevo, mayor y superior al que todo aquel que conocía a Dios hubiera podido experimentar. Esas palabras, consumado es, tetelestai, en griego, estaban introduciendo dentro de la historia de la humanidad un nuevo tiempo, una nueva realidad, pero una nueva realidad que había sido planeada desde la eternidad. No sabemos en qué punto de la eternidad fue planeado, fue pensado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo traer en el cumplimiento de los tiempos a través de Cristo Jesús el consumado es. Por eso es que el Hijo de Dios, la nueva realidad, el cimiento de la nueva realidad de nosotros como hijos de Dios, de la iglesia, es el consumado es. No hay manera de que la nueva creación pueda expresarse de acuerdo al propósito de Dios si no entiende lo que significa consumado es, tetelestai. No hay manera de que podamos nosotros representar adecuadamente y correctamente a nuestro papá aquí en la tierra si no entendemos lo que significa consumado es. Por eso qué tan importante es, y hoy que celebramos la cena del Señor,
que nosotros sigamos entendiendo, que nuestra conciencia esté clara de que nuestra realidad es una realidad superior en Cristo Jesús. No hay mayor realidad, no hay realidad más poderosa que la realidad de Cristo Jesús en el consumado es. Carlos Spurgeon lo dijo de esta manera. Carlos Spurgeon dijo: consumado es un océano de significado en una gota de palabra. Es un océano de significado en una gota de palabra. Esa sola palabra, dijo Spurgeon, necesitaría todas las otras palabras que se pudieran pronunciar para explicarla. Es inconmensurable, alto, no lo puedo alcanzar. Es profundo, no lo puedo entender. Decía Spurgeon, dijo esto: es inconmensurable, alto, no lo puedo alcanzar. Es profundo, no lo puedo entender. Así que hablar del consumado es hablar de una realidad tan profunda y extraordinaria que tenemos que ir entendiendo, conociendo y comprendiendo. Y es el deseo de mi corazón. Tenemos poco tiempo para hablar acerca de esto, pero es el deseo de mi corazón que hoy la palabra golpee nuestro entendimiento. Golpee nuestro entendimiento, porque yo te he dicho, el problema no está en nuestro espíritu, el problema está en nuestra alma. El problema está en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Nacer de nuevo no cuesta nada al Espíritu Santo engendrarte. Si tú crees en Cristo Jesús y recibes el sacrificio, naces del Espíritu. Es un milagro extraordinario. Pero renovar la mente, ¿cuánto cuesta renovar la mente? ¿Cuánto le cuesta al Hijo de Dios renovar su mente? Tirar los argumentos que por muchos años nos han enseñado como iglesia evangélica. Y aunque somos iglesia evangélica, yo te he dicho que hay mucha teología católica dentro de los púlpitos cristianos, evangélicos, pentecostales. ¿Y cuánto trabajo cuesta derribar esos argumentos que están ahí? Por eso el anhelo de mi corazón es que la palabra de hoy siga golpeando nuestra conciencia y que podamos nosotros experimentar, vivir desde el conocimiento de la palabra de Dios, desde esta nueva realidad en Cristo Jesús, podamos nosotros ver más claramente quiénes somos, qué hacemos aquí, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y que quitemos de nuestra mente toda limitación, que quitemos de nuestra mente toda religiosidad, que quitemos de nuestra mente todo aquello que ha estorbado para que no avancemos en la edificación del plan eterno de Dios. En la edificación del plan eterno de Dios para tu vida, en la edificación del plan eterno de Dios para la iglesia, en la edificación del plan eterno de Dios para las naciones. Necesitamos nosotros ser renovados en nuestra manera de pensar. Y es el anhelo de mi corazón que la palabra de hoy golpee como un mazo, golpee nuestros paradigmas, golpee nuestra manera de pensar, y que podamos nosotros verdaderamente vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Dicen amén. Tetelestai, o consumado es, fue la última palabra de Jesús en la cruz. Que aunque Él estaba destrozado físicamente, destrozado emocionalmente. ¿Por qué Él estaba destrozado emocionalmente? Porque el Padre imputó toda su justicia, toda su ira, la imputó al Hijo. Por eso Jesús dijo: papá, ¿por qué me has desamparado? Toda la ira del Padre la derramó sobre Él. Yo te he dicho que a menudo la gente se asombra cuando yo les digo que Dios no perdona. ¿Cómo, pastor? Pero si aquí estoy yo fui perdonado. Sí, tú fuiste perdonado porque Dios, y yo fui perdonado porque Dios descargó su ira sobre de su Hijo. Dios no perdonó a su Hijo. Por eso en el Gólgota, por eso en Getsemaní, Él 3 veces le dijo al Padre: si es posible, papá, que pase de mí esta copa,
3 veces él oró. El padre guardó silencio, porque eso significaba que él no iba a ser perdonado por el Padre. El justo pagó por los injustos. El que no merecía el castigo llevó el castigo en su alma, en su cuerpo. El justo por los injustos. El Padre no perdonó a Jesús, no lo perdonó. El Padre lo castigó en la cruz del Calvario severamente. Él descargó toda su ira sobre de su Hijo. Tu pecado y mi pecado, Él se lo imputó a Él, en su alma, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Fue molido, desfigurado por ti y por mí. Por eso es que el Padre no perdonó. La paga del pecado merecía el pagaré que estaba en nuestra contra. Jesús lo pagó. Él pagó la fianza, si podemos decirlo de esta manera. Pagó toda nuestra libertad. Pero el Padre no perdonó al Hijo. Y por causa de que el Padre no perdonó al Hijo y descargó su ira sobre el Hijo, es que tú y yo hoy podemos ser perdonados. Disfrutamos de ese perdón, disfrutamos de su amor, disfrutamos de su gracia. Pero estando el Hijo en la cruz del Calvario, destrozado en su cuerpo físico y destrozado en su alma y en su mente, agotado espiritualmente, agotado emocionalmente y agotado físicamente, Él dio el grito de victoria sobre victoria más grande que jamás hubiera alguien podido dar. Porque ese grito, ese clamor que salió desde su espíritu de consumado es, tetelestai, ese grito fue un grito de victoria, victoria. Él gritó victoria en la cruz del Calvario. Él dijo consumado es. La palabra consumado es, o la palabra tetelestai, tiene muchos significados, entre los cuales la palabra teleo, que es la raíz de donde viene la palabra consumado es, significa completar, ejecutar, concluir, descargar, satisfacer. Eso significa. Y la palabra tetelestai significa todo se ha cumplido. Significa también consumado es, todo se ha cumplido, todo ha sido pagado. Y los expertos aquí en griego, voy rapidito con la introducción, pero esto es importante. Los expertos aquí en griego nos dicen que esta palabra griega tetelestai está en tiempo perfecto. Y este tiempo perfecto describe un evento que habiendo sido completado en el pasado, tiene resultados existentes en el presente. Por lo tanto, se usa para indicar énfasis no en la acción pasada como tal, sino en el presente estado de las cosas como resultado de aquella acción pasada. Es decir, atención, tetelestai o consumado es significa que Jesús consumó en la cruz una vez y para siempre la obra por la cual se encarnó y que fue confirmada en su resurrección. Pero yo te pregunto, ¿qué fue consumado? Atención, ¿qué fue consumado? Vamos a entrar aquí a lo profundo, ¿está bien? Espero que algunos no se empachen. Vamos a entrar a lo profundo. ¿Qué fue consumado? Porque Jesús no dijo, yo lo consumo. No, Él dijo, consumado es. Consumado es una acción en el presente que iba a perdurar eternamente. Pero cuando hoy lo vemos desde el futuro, te leo lo que quiere decir. Es una obra que se hizo en el pasado para recalcar los resultados en todo momento en el presente. Es un presente continuo. Tetelestai. ¿Qué se consumó? ¿Qué se consumó? Atención. En la eternidad pasada, antes que el hombre fuera creado, atención con esto, antes de que el hombre fuera creado en la eternidad pasada, antes de que hubiera tiempo, espacio y materia,
estaban el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y en la eternidad pasada, en un punto de la eternidad pasada, el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe y sustentador de todo lo que existe, siendo en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, hicieron un plan. Hicieron un plan, trazaron un plan, trazaron una agenda eterna. Y en esa agenda eterna que trazaron en algún punto de la eternidad pasada, ni siquiera idea tenemos cuánto tiempo fue de esto. Ellos se reunieron, tuvieron una junta divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí pensaron tu vida, ahí pensaron mi vida, ahí diseñaron y pensaron a la humanidad. No solamente pensaron y diseñaron a la humanidad, sino que le dieron un propósito glorioso a cada generación, a cada hombre, a cada mujer. Nos diseñaron, por eso decimos ese es el propósito eterno de Dios. Y nos diseñaron a nosotros con una asignación específica en esta tierra, en cada generación. Entonces, no solamente nos crearon a nosotros, sino que nos dieron a nosotros, y ahorita lo vamos a ver en lo que nos adentramos en este tema maravilloso, fascinante y glorioso, sino que ahí ellos definieron qué con tu vida y qué con mi vida. Ahí también ellos permitieron la entrada del pecado. Ellos no crearon el mal ni crearon el pecado, pero en su permisibilidad, el pecado ha sido para Dios una herramienta para que el hombre conozca su gracia y conozca su favor, para que el hombre se dé cuenta de la gracia tan maravillosa de Dios, que todo tiene que ver con Él, todo inició con Él y todo va a terminar con Él. Esta vida no tiene que ver contigo y conmigo. Nosotros no somos el centro de esta vida. El hombre se ha hecho el centro de esta vida, pero el hombre no es el centro de esta vida. El centro de esta vida es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su propósito eterno. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios que todo fue creado para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí ellos también, en la permisibilidad de Dios, vieron el pecado, vieron la caída de Adán. Ahí ellos desde la eternidad formularon un pacto eterno dentro del propósito eterno. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Formularon un pacto eterno que la Biblia se nos muestra como un pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Hoy estamos en el pacto de gracia, pero ahí desde la eternidad ellos diseñaron el pacto de redención. Dios comenzó a revelar desde la eternidad su propósito y la manera en que Él iba a llevar a cabo este propósito maravilloso. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Efesios, Él lo que soñó desde la eternidad es una familia con su misma naturaleza, una familia que estuviera unida perfectamente a Él, voluntariamente, y que juntos Él y su familia, Él y sus hijos, dirigiéramos toda la creación, gobernáramos toda la creación acorde a su corazón. Por eso Pablo le llama a él el segundo Adán, porque el primer Adán falló. Al primer Adán Él le trajo a su Eva espiritual. No se halló ayuda idónea para Adán. Todos los animalitos del huerto tenían pareja, y Adán se dio cuenta porque Adán les puso el nombre. Yo les he dicho, el gato tenía su gata, el elefante tenía su elefanta, el tigre tenía su tigresa. Y después, cuando llegó él, dijo: ay Dios, ¿y la mía dónde está? El Señor lo hizo caer en un sueño profundo, y de su costado construyó a Eva, porque Eva es una construcción. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le trajo a Eva al hombre, y el hombre dijo: cuerazo, dijo, ¿verdad? Amén.
Amén, dicen los esposos. ¿Dónde están? Luego por eso no los quieren. Cuerazo, dijo Adán. Esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Varona se va a llamar, o varón con vientre, pues, ¿verdad? Mujer. Pero Adán falló. Tuvo que venir el segundo Adán. Y el segundo Adán, en la cruz del Calvario, crucificado, con los brazos abiertos, de su costado el soldado romano metió la lanza y de su costado construyó a su ayuda idónea, construyó a su familia, construyó a su esposa, construyó a su novia con su misma naturaleza, porque Dios no se puede relacionar con nadie que no sea de su misma naturaleza. Construyó a la mujer, una mujer que se presentó delante de sí. Con razón dice Pablo en Efesios capítulo 5 que él se presenta a su novia ataviada y vestida. Él se la presentó porque el plan eterno de Dios, vuelvo a repetir, fue tener una familia, fue tener una esposa, fue tener hijos, fue tener un hogar con su misma naturaleza, con los cuales disfrutar toda su creación. Y su creación no es solamente la que vemos con nuestros ojos, sino es la que no vemos también. No se trata solamente de la tierra, sino se trata de todo el universo, los universos de todos los mundos que Él ha creado. Para eso creó a su familia. Ese es su propósito eterno. Esta eternidad presente solamente es un poquito de su propósito eterno, porque después de esta vida hay una nueva vida, hay una vida venidera a la cual tú y yo vamos. Alguien va para allá, alguien va para allá para disfrutarla con Él, junto a Él, unidos a Él voluntariamente, para cumplir con este propósito extraordinario. Y Él lo mostró a través de 3 pactos. El pacto de obras, que es el pacto del Antiguo Testamento. El pacto de redención, donde en la que todo esto pasó. Síganme, porque todo esto pasó. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó en la eternidad. Esto pasó en la eternidad. No había espacio, no había tiempo ni materia, y todo esto ya se había llevado a cabo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dice que nosotros ya somos una obra terminada. A los que antes conoció, a esto los llamó. A los que llamó los predestinó. A los que predestinó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Todo lo hizo ¿cuándo? ¿Cuándo hizo todo esto? En la eternidad pasada. Tú y yo ni existíamos, no existía nada de esto, y Él ya lo había hecho absolutamente todo. Por eso es que tú y yo estamos aquí, no como una obra que se está terminando o se está completando. Tú y yo estamos aquí porque somos una obra ya terminada. Oh, yo no sé si alguien me sigue con esto, pero tú y yo, si estamos en Cristo, somos una obra completa, somos una obra ya terminada. Como decía un amigo, no estamos aquí para ver si podemos, estamos aquí porque Dios nos dio la capacidad desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? No, tú no estás aquí para, como platicaba con mi hijo hace algunos días, me dice: es que echando a perder se aprende. Tú no estás aquí para echar a perder y después aprender. Tú estás aquí en Cristo, con la gracia de Dios, el favor de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, todos los recursos de Dios como hijo, para trazar la vida como Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. No puede haber error, no puede haber equivocación, no hay errores en el plan perfecto de Dios. Y tú eres parte, yo soy parte del plan perfecto y eterno de Dios. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, 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 fuerte. Hoy vamos a enseñar, no importa que nos vayamos a las 6, ¿verdad? Tú te puedes quedar hasta las 10, pastor, pero yo me voy a las 2, dicen algunos, ¿verdad? Esto es maravilloso. ¿Qué se consumó entonces? Mira, por eso qué poderoso es. ¿Qué se consumó entonces? En la cruz, cuando Jesús estaba entregando su espíritu y Él dijo: ¡Tetelestai! Gritó.
El grito se escuchó en el cielo, se escuchó en la tierra y se escuchó debajo de la tierra. Todo ha sido consumado. ¿Qué es eso? Lo que yo, mi Padre y el Espíritu Santo hablamos desde antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros planeamos, como lo planeamos, como lo dijimos. Era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Era necesario que Él fuera entregado a la cruz del Calvario. Por eso cuando Él murió, Él dijo: Padre, está hecho. Papá, está consumada la obra que me mandaste a hacer. Pero también la obra del Padre quedaba consumada en el Hijo, y la obra del Espíritu Santo quedaba consumada en el Hijo. Porque esta obra en la cruz, esta obra de redención, este propósito eterno fue planeado por la Trinidad, y la Trinidad lo llevó a cabo. El Padre origina. El Padre es el origen de todas las cosas. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo. El Padre es el origen de todas las cosas. El Hijo es el que nos afilió al Padre, nos hizo hijos de papá, nos trajo a la casa, nos dio un hogar, nos dio una familia. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en Efesios que nosotros éramos extranjeros y advenedizos? No teníamos hogar por causa del pecado. No teníamos una familia, éramos huérfanos. Pero el Padre originó, el Hijo nos afilió, nos trajo al hogar, nos colocó a la posición de hijos, nos adoptó. El Espíritu Santo nos engendró, y Él lleva nuestro camino hacia la glorificación y hacia la preservación y perseverancia como hijos de Dios. Qué glorioso es esto. Por eso te vuelvo a repetir: estás aquí no para que eches a perder y luego aprendas. Estás aquí porque has sido planeado y diseñado para cumplir con ese propósito eterno y glorioso de Dios. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este propósito eterno se ha cumplido, se garantizó en la cruz cuando Jesús dijo: consumado es. No hay forma de que aquellos que estamos en Cristo este propósito falle. Está garantizado divinamente. Divinamente está garantizado. Dile al que tienes a la par: está garantizado. Miren, el lenguaje de la iglesia evangélica pentecostal hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. ¿Cómo estás, hermano? En luchas y pruebas, ¿verdad? Qué difícil es ser cristiano, pastor. Qué duro es ser cristiano, pastor. Qué duro es hacer la voluntad de Dios, pastor. Y algunos, porque piensan que no la pueden hacer, mejor no la hacen, se quedan ahí, otros se retiran, porque no han entendido lo que significa estar en el consumado es y la obra de Cristo Jesús a su favor. Yo puedo decirte, después de tantos años que llevo de ser cristiano, después de ya más de 20 años de pastorear, de amar a Dios y servir a Dios, la vida cristiana es la vida más gloriosa que tú te pudiste haber imaginado, que yo me pude haber imaginado. Es la vida más excitante que te puedas haber imaginado. Es una vida tan maravillosa y tan gloriosa cuando cada día aprendemos a vivirla cada vez más en Cristo Jesús, y la aprendemos a vivir en el consumado es por el poder del Espíritu Santo. No hay mejor vida sobre esta tierra. No hay mejor vida sobre esta tierra. Y si no nos dieran la oportunidad de escoger una forma de vivir, 1001 veces escogería ser quien ahora soy en Cristo Jesús y vivir como he vivido en Cristo Jesús, porque esta vida es perfecta, es maravillosa. Pero cuando tú la vives no desde el consumado es, qué difícil es, porque vives una vida en religiosidad. Y vamos a entrar ahorita a materia.
Cuando tú la vives sin Cristo es una vida terrible, es una paranoia espiritual. No se puede, te das por vencido, como en el Antiguo Testamento. Déjame decirte algo, porque hay muchos hijos de Dios que están en el nuevo pacto, que siguen viviendo como en el antiguo pacto. Te lo voy a volver a repetir. Hay muchos hijos de Dios que ya estamos en el consumado es, que ya estamos en Cristo, en un nuevo pacto superior, lleno de gracia, de amor y de favor, e insisten en vivir en el Antiguo Testamento. Y esa es la primer cosa que hizo Jesús. Trajo una nueva dispensación. Di conmigo, dispensación. ¿Qué es eso? ¿Qué es dispensación? Es la palabra griega oikos, oikonomía. Viene de la palabra familia, administrar una familia. La familia que Cristo siempre tuvo, que el Padre tuvo. Por eso somos hijos amados de Dios. Lo primero que Él hizo fue cerrar el Antiguo Testamento y comenzar con el Antiguo Testamento. Nadie lo pudo cumplir, ningún hombre lo podía cumplir, por más bueno que fuera, por más santo, por más santidad que practicara. Nadie lo podía cumplir. Por más oraciones que hiciera, por más ayunos que hiciera. Se le llama al antiguo pacto un pacto condicional. Y el pacto consistía en lo que hicieran Adán y Eva. Si Adán y Eva se portaban bien y amaban a Dios, les iba bien. Si Adán y Eva no se portaban bien, les iban mal. El pacto era condicional. Di conmigo, condicional. El pacto permanecía si Adán y Eva hacían bien las cosas, pero ya vimos que pronto las hicieron mal. Pronto se equivocaron. ¿Y qué nos enseñó Dios en esta revelación progresiva de su propósito eterno? En la intención de restaurar al hombre, de colocarlo en la posición de hijo, de hacer una familia con su misma naturaleza. ¿Qué es lo que nos quiso enseñar? Que ningún hombre sobre de la tierra sin Cristo puede realmente agradar a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer sobre de la tierra puede siquiera alcanzar algo poquito de Dios. No se puede. El hombre está totalmente incapacitado. El hombre por sí mismo es incapaz. No puede. Y a esto, ¿sabes cómo se le llama? Religión. Lo primero que Jesucristo vino a hacer es cerrar el tiempo de religión y abrir. Nosotros decimos muchas veces, mal empleado, los cristianos no tenemos una religión, tenemos una relación, pero tampoco tenemos una relación. Los cristianos no tenemos una religión, tampoco una relación, tenemos una comunión. ¿Qué hay de diferencia entre una relación y una comunión? En una relación te ves de vez en cuando, esa es una relación, platicas de vez en cuando, tienes una relación, te ves de vez en cuando, pero en una común unión, la común unión es diferente. La unión es diferente. Eso se puede expresar como cuando tú eres novio, tienes tu novia, tienes una relación, pero cuando ya te casas, ya se amoló, ya se casó, ya no hay más relación. Ahora hay comunión, común unión. Ese es el pacto eterno en el que nosotros hemos entrado. De modo que lo primero que Jesús hizo fue terminar con una dispensación, con una economía, con una forma de administrar que no funcionó. Mira lo que dice. Veme siguiendo con atención. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 17. Aquí, Hebreos capítulo 10, 11 a 12 primero. Que aparezca en pantalla. Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden santificar. Escucha eso que te voy a decir. Los sacrificios nunca pueden santificar. Lo repito.
Los sacrificios humanos nunca pueden santificar y nunca te van a santificar. Por eso lo primero que Jesucristo hizo fue quitar los sacrificios. Dice el libro de Hebreos que Él, como los sacrificios de los hombres, las ofrendas de los hombres, no podían limpiar el pecado. Por eso los hombres no podían acercarse ni tener un poquito de posibilidad de estar en el lugar santo, en el tabernáculo, que era lo que representaba la presencia de Dios, y Dios estaba ahí. Solo los sacerdotes, ellos solamente se podían acercar por medio de las ofrendas, diferentes clases de ofrendas que ellos ofrecían. Pero el sacerdote era el único, y los levitas, que podían estar en el lugar santo, yo te he dicho. Y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, pero hasta los calzones los debía tener de lino fino. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el pacto antiguo era sombra, tipos y figura. Dios quería enseñarle a la nación. Dios no descargó todo su entendimiento y su revelación en la cabecita de los hombres, porque así no iba a explotar, no iban a entenderlo. Bueno, ¿y ahora por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo a través del Hijo? Porque ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora no es solo nuestra mente, sino ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo para poder entender y comprender todas estas cosas. ¿Alguien dice amén? ¿Me van siguiendo? Ya se están durmiendo. Los sacrificios humanos nunca pueden santificar. Y parece que hoy en día la iglesia evangélica cristiana, eso fue lo que me enseñaron a mí, siguen enseñando, siguen creyendo que los sacrificios todavía pueden santificar. ¿Alguien me sigue? Por eso les digo, lo primero que Tetelestai hizo fue cerrar una dispensación, cerrar el antiguo pacto y dar paso al nuevo pacto, donde somos santificados no por nuestros sacrificios, sino por el sacrificio glorioso de Cristo Jesús. ¿Alguien debe decir amén? ¿Alguien debe decir amén a esto? Mis amados, los sacrificios nunca santifican. Lo acabamos de leer. El sacerdote ofrecía sacrificios y Jesús dijo: estoy harto de los sacrificios de los hombres. Estoy hastiado de los sacrificios de los hombres. De modo que aquella gente que sigue pensando que sus sacrificios los santifican es un hartazgo delante de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero mis amados, por eso la iglesia no avanza. Porque siendo ministros competentes de un nuevo pacto, insisten en vivir en el antiguo pacto. Tenemos gente gritando a las naciones que celebremos las fiestas judías, que no comas esto, que sí come esto, que no, el sábado es el que tenemos que guardar porque está en la ley. Y la iglesia no ha entendido hasta el día de hoy que todo el Antiguo Testamento, ceremonias, sacrificios, está terminado. Era sombra, tipos y figuras. Tus sacrificios no te limpian, no te santifican. De hecho, el profeta Isaías dice que nuestras buenas obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Papeles de baño. Así, los judíos llamaban al baño la casa de inmundicia. Así que los trapos de inmundicia son los papeles que los judíos usaban en la casa de inmundicia. Así que todo aquel que piensa, aún siendo hijo de Dios, que sus sacrificios los santifican, es como trapo de inmundicia delante de Dios, aunque él ya está limpio por Cristo Jesús. Entonces, ¿me van siguiendo con esto? Lo primero que Tetelestai hizo, cerró el Antiguo Testamento, se rompió el velo de arriba hacia abajo. Vino un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Antes solo los sacerdotes se acercaban, pero ahora todos somos sacerdotes. Yo te he dicho, no solamente podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sino que el Padre nos hizo a ti y a mí morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hiciste tú y qué hice yo?
Como dice Pablo en Corintios, que ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿qué hiciste tú y qué hice yo? Nada, simplemente ser un recipiente de gracia, recibir el sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando tú naciste de nuevo, cuando aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón por gracia, tu espíritu nació de nuevo. Es como cuando Dios le dijo a Moisés: vas a levantar un tabernáculo en el desierto y le vas a poner estas medidas y vas a usar estas pieles, y va a tener 5 columnas, y va a tener un lavacro, y va a tener el pan de la proposición, y hasta dentro en el lugar santísimo vas a poner el arca. Si no lo haces así, no voy a estar con ustedes. Y si no estoy con ustedes, no hay protección. Si no estoy con ustedes, no hay bendición. Si no estoy con ustedes, los enemigos los van a derrotar. La garantía era la presencia de Dios en la nación. Pues tú y yo no estamos conscientes, y de esto debemos de estar más conscientes, que cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu recibió las medidas celestiales, recibió los compartimentos celestiales, recibió absolutamente todo. Pero yo no hice nada, tú no hiciste nada. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y el Padre se preparó morada en esta tierra, porque su plan en el Antiguo Testamento, sombras, tipos y figuras, su plan era morada en el tabernáculo, ahí. Pero en el nuevo pacto, a través de Cristo Jesús, en el consumado es, tú te convertiste en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la morada de Dios. Eso quiere decir, mis amados, ya lo he predicado muchas veces, pero lo estoy resumiendo. Eso quiere decir que tú eres un hombre santo, que tú eres una mujer santa. Porque si la gloria de Dios habita dentro de ti, ¿cómo podemos decir que no estamos limpios delante de Dios? ¿Alguien puede decir amén? Y entonces dices: ay, tengo que orar para santificarme, tengo que ayunar para santificarme. Eso me enseñaron a mí. Eso enseñan en la iglesia evangélica, que los sacrificios te limpian. Mis amados, los sacrificios humanos nunca limpian. Pero fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Fíjate lo que sigue diciendo: ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y con un solo sacrificio, dice Hebreos, hizo perfectos a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo te decía hace tiempo: deja de caminar pensando que tú eres un pecador. Deja de caminar pensando: yo no puedo. Deja de caminar pensando: yo estoy sucio, qué sucio estoy. No ofendas el sacrificio de Cristo. No ofendas el consumado es. Porque cuando el Padre te ve como un hombre limpio, te ve como un hombre puro, te ve como un hombre santo. No por lo que hagas, sino por lo que Cristo hizo por ti. Lo que hagas en Cristo es otra historia, y de eso vamos a hablar también si nos da tiempo. Pero Él trajo una nueva dispensación. Por eso, mis amados, ya no celebramos fiestas. Si alguien te dice: es que tienes que celebrar las fiestas y entrar a los pactos, repréndelo. Está viviendo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús dijo consumado es? No por eso Pablo regañó a los Gálatas y les dijo: oh Gálatas, necios insensatos, comenzaron por el Espíritu y ahora terminan en la carne otra vez. Porque mira, por eso te digo, es que nosotros tenemos varias ideas. Nosotros pensamos que estar en la carne es, pues, nada más, no sé, fornicar, es robar o hacer cosas. No, estar en la carne también es no vivir por el Espíritu. Estar en la carne es estar en otro sistema que no es el sistema de Cristo. Aunque eres hijo de Dios, estás en la carne. ¿Cuántos entienden esto? Los que no son guiados por el Espíritu, mis amados, están en la carne. Es como el pecado.
la iglesia evangélica nos enseñó a nosotros que pecado eran esas cosas terribles que nosotros hacíamos. Y es verdad, eso es pecado porque es cerrar al blanco. Pero pecado también es no hacer la voluntad de Dios. Si un hijo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios, lo siento, está en pecado, está errando al blanco. ¿Se entiende? Entonces, de repente, como en el Antiguo Testamento, todos somos muy buenos para enjuiciar, para criticar ese cochino pecador, decimos, ¿verdad? Pero tú, que dices que trabajas todos los días, no tienes tiempo ni para venir a la iglesia, eso es pecado. Y nos portamos a veces como los fariseos. ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí esto, yo sí aquello. ¿Y qué decía el publicano? Perdóname, Señor, decía el publicano. Y Jesús dijo: ¿quién salió justificado de ahí? ¿El fariseo o el publicano? Entonces, el antiguo pacto ha quedado terminado. Por eso nadie debe. Todavía me preguntan a mí que por qué nosotros nos reunimos los domingos y no el sábado. Si haces esa pregunta todavía es porque entonces no has leído la Biblia. Nadie juzgue. ¿Quieres que te dé otro pasaje? Vamos para allá. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días o a fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, con un sacrificio. Con un sacrificio. Mira que tienes a la par, con un sacrificio. Mis amados, lo primero que Jesús hizo es sacarnos del Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ya no querramos vivir como en el Antiguo Testamento. Ya no querramos vivir de sacrificio. Nosotros no vivimos de sacrificios, vivimos de Cristo, de la obra de Cristo y de la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo no hubiera muerto por nosotros y nos hubiera santificado a nosotros, ni siquiera tuviéramos la opción de poder venir, ni de estar juntos, ni de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora somos hijos, somos amados, somos aceptos, somos santos, hemos sido justificados, estamos limpios delante de Dios, tan así que somos templo de su Espíritu Santo. Yo que tú le daré un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que nos impedía ser uno con el Padre se ha quitado. Lo que nos impedía ser uno con el Dios Trino se ha sido quitado. La barrera ha sido quitada. La barrera del pecado ha sido quitada. Hemos sido limpios no por nosotros mismos, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. Tetelestai, consumado es. De ahora en adelante, todos los que nazcan en Cristo son gente santa, real sacerdocio, adquiridos por Dios, pueblo santo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, alguien debe decir amén a esto. Así que hay alguien que te diga: tienes que orar para santificarte, tienes que ayunar para santificarte. Ya no son los sacrificios. Ora y ayuna no para santificarte, sino porque ahora estás unido a Cristo. Disfruta de la comunión con Cristo. Para eso es la oración, para disfrutar de la comunión que tenemos con Cristo. Y si no oras, de lo que te pierdes. Con razón dijo el escritor de la carta a los Hebreos: teniendo una salvación tan grande, ¿cómo es que la podemos descuidar? Como diciendo: no sean cabezones. ¿Alguien me entendiendo?
Si alguien te dice, no, es que tienes que celebrar las fiestas, si es que quieres irte con Yeshua, con Yahshua, ¿verdad? Que se aprenden 2, 3 palabras en hebreo y ya son rabinos. Tienes que guardar las fiestas para irte con Yahshua. Si quieres irte, guarda los pactos. El único pacto que tenemos que guardar, el que lo guardó, fue Jesucristo. Y hoy estamos en el pacto de la gracia. ¿Alguien dice amén? Eso sí, nosotros ya no guardamos fiestas, pero qué fiesteros somos. Todos los días hacemos, todos los domingos hacemos fiesta aquí. ¿Alguien dice amén? Es que si tú no entiendes esto, qué pena es ver a cristianos amargados, derrotados, deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque no entienden esto. Claro, si siguen queriendo vivir como en el Antiguo Testamento, ¿cuándo te vas a santificar? ¿Cuántas horas debes de orar? ¿Cuántos días tienes que ayunar para limpiarte y santificarte? No te va a alcanzar la vida, nunca lo vas a lograr. Por eso, de uno para siempre, de un golpe para siempre, Jesucristo nos hizo limpios y aceptos en el amado, para que ahora puedas levantar manos santas delante de Él y los santos puedan congregarse. ¿Cuántos santos hay aquí? Esta es una congregación. Si eres hijo de Dios, si ya naciste de nuevo, eres un santo de Dios. Mira, por eso todas las salutaciones del Nuevo Testamento. ¿Has leído las cartas del Nuevo Testamento? ¿Cómo saludan? ¿Cómo saluda Pablo? A los santos que están en Éfeso. Imagínate si Pablo dijera a los medio santos, a los cuartos de santos. No, ¿qué dice Pablo? A los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en toda la iglesia. Es santa porque Cristo nos hizo santos. Aquí adentro hay un hogar, hay una morada, un tabernáculo donde el Espíritu Santo reside. Porque dentro de nosotros, en nuestro espíritu es perfecto. Mira, déjame decirte esto para que nos vuele la cabeza más. Y ahora que nos están tirando en las redes, para que nos tiren más, que le echen. Nunca vas a ser más santo de lo que ya eres. Nunca vas a ser más perfecto de lo que ya eres. Nunca vas a ser más justo de lo que ya eres. Viene un día donde el Señor nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y va a ser perfecta nuestra alma, y nuestro cuerpo se va a glorificar semejante al de Cristo. Pero en tu espíritu nunca vas a ser más perfecto de lo que ya eres. Nunca vas a ser más santo de lo que ya eres. Yo te pregunto, ¿alguien puede ser más santo que haberse considerado, o que Dios ya lo haya hecho morada de su espíritu? ¿Alguien puede ser más santo que eso? No. Nunca serás más santo de lo que ya eres. Nunca serás más perfecto de lo que ya eres, porque es por la obra de Cristo Jesús, y es una obra legal. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes cuál es el problema de la gente que se le ha enseñado a la gente? Que la gente es pecadora. Por eso dice, ay, el pecado, pues soy pecador, por eso peco. No, mis amados, pecas porque no entiendes la obra de Cristo. Pero si entendieras que eres justo, si entendieras que eres un hombre santo y una mujer santa, tu conciencia recibe el fruto y vas a vivir como quien tú eres, como un hijo amado de Dios, santificado por Dios, y vas a comenzar a vivir al estándar de Dios en tu vida, que es un estándar no solamente que soy santo por dentro, sino también tus miembros, como lo vamos a ver más adelante. Pablo dice, presenten sus miembros delante de la presencia de Dios. Sirvan a Dios con su cuerpo, sirvan a Dios con su mente, sirvan a Dios con sus manos, con sus pies, con todo lo que son, porque a eso fuimos llamados. Un pastor me dijo un día, no prediques esto en tu iglesia, porque los hermanos, me dijo, van a agarrar rienda suelta. Y le dije, número uno, no puedo predicar otra cosa, porque eso es predicar la gracia de Dios y es el evangelio de Cristo. Número dos, la iglesia no solamente tiene que saber lo que Dios ha hecho en nosotros, sino por qué Dios lo ha hecho.
Lo repito, no solamente lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho, sino por qué lo ha hecho. Y si no, en el final de los días, cuando llegues delante de la presencia de Dios, lástima, porque descuidaste una salvación tan grande, que pudo trascender de una manera tan gloriosa en la asignación poderosa de Cristo Jesús, pero se quedó solamente en la recepción de una salvación. Por eso yo digo muchas veces, muchos van a ser salvos de panzazo. Salvos de panzazo. Y cuando llegues delante de Dios, delante del tribunal de Cristo, delante del bema, donde vamos a recibir nosotros de parte de Dios por las obras que tú hiciste en Cristo, porque fuimos salvos para buenas obras. Muchos van a recibir coronas. ¿Cuántos van a recibir aquí coronas? No las cervezas, ¿eh? ¿Cuántos van a recibir coronas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que estás caminando en la asignación eterna de Dios? Porque si no, dice Pablo, si no has anulado el sacrificio de Cristo. Porque Cristo no solamente murió para que no vayamos al infierno, sino Él murió para darnos una nueva naturaleza, para santificarnos, para que estemos con Él y con Él, nosotros con Él, Él en nosotros, podamos cumplir con esa asignación eterna y gloriosa que Él preparó, que es extraordinariamente grande. Por eso Cristo nos cambia la vida de golpe y nos la cambia de una manera extraordinaria. Así como vivía mi familia hace 40 años, 45 años, 50 años, que Cristo vino a nuestra casa. Si Él no hubiera venido, no sé dónde estaríamos nosotros, pero porque Él vino y nos introdujo nuevamente a este propósito eterno de donde el pecado nos había sacado, nos introdujo, es que hoy podemos estar aquí y cosas mayores Dios va a hacer, porque Cristo te cambia la vida completamente y totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? ¿O ya se quieren ir a casa? Número 2. ¿Qué es lo que hizo el consumado es? Atención. Número 2. El consumado es. Nos dio una salvación gratuita, completa y eterna. Nos dio una salvación pagada, gratuita, completa y eterna. Pon atención a esto, porque ahí en el propósito eterno, en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto. Se llama pacto de redención. ¿Cómo se llama? Pacto de redención. El Hijo dijo, el Padre dijo, el origen, yo los voy a crear, pero ellos van a fallar y van a pecar. Pero luego el Hijo dijo, yo los voy a redimir. Isaías 6, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. El Hijo dijo, yo voy a ir y yo los voy a redimir. Y luego el Espíritu Santo dijo, y después de que tú los redimas, mueras en la cruz y consume las cosas, yo voy a ir. ¿Qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si no me voy, no vendrá el Consolador, pero si yo me voy, vendrá el Consolador. Entonces dijo el Espíritu Santo, yo me voy, y toda esa obra que tú harás en la cruz, están hablando las personas de la Trinidad, no 3 dioses, las personas de la Trinidad. A esto se le llama la economía de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Nosotros tenemos una persona, pero por eso Dios es que no es una persona, Dios es un Dios personal. Lo repito, Dios no es una persona, Dios es un Dios personal, porque la personalidad de Dios incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dijo, yo voy a ir y toda la obra en la cruz yo la voy a hacer objetiva en ellos. Toda tu palabra yo se las voy a seguir enseñando a ellos. Por eso es que en la eternidad pasada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto de redención. Salvar al hombre
redimirte a ti, redimirme a mí. Y en ese pacto tú no entras ni yo entro, porque la salvación no tiene que ver con un solo apéndice de lo que tú hagas o de lo que yo haga. La salvación tiene que ver en su totalidad con ese pacto de redención que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron antes de que todas las cosas fueron creadas. Por eso es que una vez que tú naces de nuevo y recibes a Cristo en tu corazón, esa redención en tu corazón, una vez que eres salvo, una vez que eres hijo, jamás dejas de ser hijo. Jamás. ¿Sabes por qué jamás dejas de ser hijo? Porque tú y yo no hicimos absolutamente nada para ser hijos. Todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que una vez que eres salvo, mis amados, por eso les digo que hay tanta teología católica dentro de los púlpitos cristianos, porque todavía muchos siguen pensando que la salvación depende de ellos. Depende de ellos, depende de lo que hagan. No, mis amados, la salvación depende de la obra de Cristo Jesús. Tú decides si en esta salvación llegar al cielo como un hijo maduro, como un huíos, o decides si llegar a la presencia de Dios como un tecnón. ¿Qué es un tecnón? Un niño berrinchudo, un niño entre los 2 y 3 años. ¿Si saben cómo hace un niño berrinchudo? Se tira, ¿no? Y hoy tenemos tantos hijos berrinchudos dentro de la iglesia. Por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa se molestan, por cualquier cosa se van de la iglesia, porque son tecnones, son bebés espirituales. Pablo incluso les dice a los corintios: no les pude hablar como a maduros en la fe, les tuve que hablar como a niños, les dice Pablo. Ustedes son niños. Sí, hay muchos niños salvos, pero niños. Los hay, pastor, claro que los hay. Y así van a llegar muchos al cielo. Niños van a llegar. Bueno, como vamos a ser glorificados, ahí van a dejar de ser niños. Pero hay muchos que son niños, bebés, inmaduros, como dice Pablo, carnales todavía. No viven en el espíritu, viven en la carne. Se enrolan en las cosas de la vida, que si algo ven, ay no, yo ya me voy de la iglesia. Ay, aquí no hay amor, porque los pastores no me besan, no me abrazan, no me acarician cada vez que me ven. Ay, no me han venido a visitar, tiene una semana que no me visitan. Santos. Pero son salvos. Son salvos. Ahora dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo no tiene el pecado como deporte. Porque si alguien dice: no, entonces yo ya nací de nuevo, yo sí soy hijo de Dios, pero te encanta el pecado, entonces déjame desmentirte, tú no eres hijo de Dios. Tú no has nacido de nuevo, debes nacer de nuevo. Porque el Hijo de Dios falla, sí fallamos. Dice Juan: el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice Juan. Pero está hablando del alma. ¿Me siguen? Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Está hablando del alma. El espíritu ha sido perfeccionado, el espíritu ha sido santificado, pero el alma es la que tiene que ser santificada por el Espíritu Santo. De modo que hay algunos que son tecnones. No voltees a ver a nadie. Que de repente uno se entera de cosas y uno dice: por eso se enojó. Santo Dios, cuánta paciencia. Si no fuera por el pacto de redención, creo que el Señor sí ya nos hubiera quitado la salvación a muchos. Como digo de juego, yo hubiera dicho 10 minutos en el infierno para que aprenda, ¿verdad? Pero hay otros que son hijos maduros, huíos, que se van encaminando hacia la madurez, que son los que reciben la herencia del Padre,
que son los que reciben en la asignación del Padre. El Padre les va ministrando toda esa herencia, toda esa gloria suya para su vida. Y son los que edifican, son los que crecen. No son los que corren, sino otros vuelan, porque van enfocados, no dejan que nada los distraiga, ni a un lado ni a otro. Hijos maduros. ¿Cuántos hijos maduros hay aquí? Pero ya no levantaron la mano, ¿ya ven? Nada más no dijeron amén, ni siquiera dijeron amén. De carácter, que soportas, que eres maduro, que estás enfocado en lo que Dios quiere para tu vida, que no te dejas distraer por las cosas de este mundo, por lo terrenal, que no te dejas caer en depresión por las cosas, porque sabes que tú no eres de abajo, tú eres de arriba. Estás enfocado en Cristo Jesús. Sabes que tiene su poder, su gracia, su amor está en ti, su gloria está en ti para avanzar, para empujar. Y el único deseo de tu corazón es caminar en los deseos y en comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La iglesia que necesitan estos tiempos no es una iglesia de hijos tecnón, berrinchudos, inmaduros, que todavía quieren lechita espiritual. ¿Cuántos de aquí quieren lechita espiritual? Ya no. Que están puestos con sus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, que nada los mueve, que saben que son guiados por el Espíritu y que caminan siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que en vez de juzgar tienen la mano al que lo necesita. Y salimos todos adelante porque somos una familia, somos un hogar, somos una casa, somos la casa del Dios viviente y tenemos como Padre al único Dios verdadero, creador y sustentador de todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tetelestai, consumado es, consumado ¿qué? La salvación de esto. Por eso dijo Jesús: todos los que mi Padre me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Estamos seguros en Él. Tú estás seguro en Él. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Y los demás vamos a ser llamados para aceptar a Cristo. Ven, mis amados, Avivamiento no es una iglesia religiosa. Dios nos libre de ser una iglesia religiosa. Tenemos que vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y sabes que esto patea la religión? Porque uno de los espíritus más tremendos que hay en el corazón del hombre es el espíritu de religiosidad. Es el espíritu religioso. Es el espíritu de religiosidad que por muchos años fue sembrado dentro de la iglesia. Por eso hay muchas iglesias que van y se reúnen solamente para criticarse los unos a los otros, que van a juzgar a los otros, que porque ellos son más santos que los otros, que porque ellos hacen más que los otros, que porque ellos oran más que los otros, que porque ellos ayunan más que los otros, y los otros no ayunan, los otros no oran, los otros no sirven, y se la pasan así. Porque yo nací en una iglesia evangélica. Esa no es la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida de libertad, es una vida de gozo, es una vida de entendimiento, pero sobre todo es una vida de frutos y frutos en abundancia. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice. Voy terminando con esto. Traía como 7 puntos, ya me quedé en el 2. Mira, quiero que pongan Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Con estas 2 cosas es suficiente. Efesios 2, 8 al 10. Esto te lo debes de saber de memoria, de una manera tan sencilla. Esta es una máxima cuando hablamos acerca de la salvación y de la obra salvífica, del consumado es en la salvación. Mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es? Don de Dios.
Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo te he dicho, qué terrible sería llegar al cielo y que en el cielo encontraras a San Pedro con diferentes filas. Los que exigen más porque obraron más. Llegan al cielo y dicen: a ver, Pedro, yo hice más que este, entonces a mí me debes de atender primero. Y el otro que diga: no, Pedro, a mí me debes de atender primero porque yo obré más que estos, por eso yo tengo que estar aquí. Porque a nosotros nos enseñaron que primero Dios, que la salvación se perdía. ¿Cómo se puede perder si lo que Dios da nunca lo quita? Si Dios fuera como nosotros, pero gracias a Dios que hay un pasaje en la Biblia que dice que en Él no hay sombra de variación. Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia por lo que hagas o dejes de hacer. Dios no cambia. Y yo les he puesto el ejemplo muy facilito. Tú eres papá, yo soy papá. ¿Tu hijo deja de ser hijo porque haga o deje de hacer? ¿O sigue siendo tu hijo? ¿Sigue siendo hijo? ¿O le dices: ahora ya no vas a ser mi hijo, te voy a quitar mi apellido? Pero ¿cómo le quitas tu sangre? ¿Verdad que no se puede? Por eso se llama pacto de redención, porque un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es irrompible. No puede fallar, no se termina, no se acaba, no cambian las cláusulas, porque Dios es un Dios que no cambia. Dios es inmutable, dice Pablo, y en Él no hay sombra de variación. No es como tú y yo, que una mañana nos levantamos contentos, queremos comernos al mundo. Le dices a tu esposa: preciosa, te amo. Y en la noche llegas del trabajo todo ogro como Shrek y le dices: quítate porque si no te doy uno. Ah, sí, porque hay mucho cristiano que es bipolar, que en la mañana es uno, en la tarde es otro y en la noche es otro. Y a tu esposa ya no sabe ni qué onda, qué. Imagínate si Dios fuera así. Ah, te portaste mal, te quito la salvación. Ah, te portaste bien, te la regreso. ¿Qué paranoia es esa? Y luego más adelante nos dijeron: no, Dios no te quita la salvación, tú la pierdes, pero tienes que cuidarla. ¿Cuándo el hombre va a cuidar algo tan maravilloso como la salvación? No, pues mejor de una vez que me la quite. No es por obras, para que nadie se gloríe. El día en que llegues delante de la presencia de Dios, no va a haber mayor arrogancia que tú le digas a Dios: ay, Señor, gracias por tu salvación, pero si no fuera por mí, que yo la cuidé, no estaría aquí. Ni yo quiero ir así al cielo. Si ya, perdón lo que les voy a decir, pero aquí no es. Si ya de por sí a uno le choca estar con gente arrogante, llegar al cielo y seguir viendo arrogantes. Todos vamos a llegar al cielo delante de la presencia de Dios, a postrarnos y a arrojar nuestras coronas y a decirle: gracias, porque es por tu gracia, por tu amor y tu favor que yo estoy aquí. Por eso toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oh, alguien debe de aplaudir más fuerte. Alguien debe de aplaudir más fuerte. Así que si tú has creído en el unigénito Hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo, ahora tú eres salvo y un día estarás delante de la presencia de Dios. Y si saliendo de aquí nos fuéramos de este mundo, sabemos que abriríamos nuestros ojos delante de la presencia del Rey. ¿Cuántos tienen seguridad en su salvación? Y
sabes por qué? Porque yo no hice nada para obtenerla. Todo lo hizo Cristo. Por eso se llama gracia. ¿Sabes qué es gracia? Un favor, un don inmerecido. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, 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 fuerte. Pero entonces hay unos que pueden estar como los judaizantes con los gálatas. Pablo regañó a los gálatas y les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Les dijo Pablo. Iban bien, estaban entendiendo las cosas del Espíritu. Estaban entendiendo que todo es por Cristo, esto es por el Espíritu Santo. Y la vida cristiana se mantiene por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que se dejaron fascinar por un grupo de judaizantes, maestros que estaban enseñando un evangelio que no era el evangelio de Cristo? Pablo los regañó, incluso hasta les dijo: de la gracia habéis caído, no porque su salvación se les fuera quitada, sino porque o estás en un sistema o estás en otro, o estás en el sistema de la gracia o estás en el sistema de la carne, de la religiosidad. Pero no puedes estar en los dos. Si vives por el Espíritu, si entiendes las cosas del Espíritu, camina en el sistema del Espíritu, ahí vas a ver el poder en la libertad de Cristo, en la gracia del Espíritu Santo. Vas a crecer, te vas a desarrollar. Es como si al pípila le quitaran lo que llevaba el pípila encima. Pero Pablo le dice a los gálatas: ustedes de la gracia cayeron, empezaron escuchándome a mí, entendiendo mi evangelio, pero ahora han terminado con la mezcla de dos pactos con los judaizantes. Porque los judíos decían: ¿cómo es posible que nada más por el sacrificio de Cristo? ¿Cómo es posible que nada más por la muerte en la cruz del Mesías vayan a ser salvos? No, también tienen que guardar la ley. No, también tienen que circuncidarse. No, también tienen que guardar las fiestas. Y los otros, tan rápido se les olvidaron las enseñanzas de Pablo. Y Pablo lo regañó. Así que tú puedes ser hijo de Dios, hijo amado de Dios, pero por eso te decía, vivir todavía como un religioso. Y algunos viven como religiosos profesionales. Y yo fui un religioso profesional que no entendía muchas cosas. Y muchos son religiosos profesionales. Ah, qué bien oran. Ah, qué bien ayunan. Ah, qué bien aparentemente se portan. Ah, qué bien. Pero ¿sabes qué? Eso solo es religión. Y Pablo regañó a los gálatas porque se dejaron fascinar por doctrinas incorrectas. Por eso yo pregunto: ¿cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? A menos que tú digas que todavía eres gusano de Jacob. Mira, sigo leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Atención, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una asignación preparada para ti. Para eso Dios te salvó. No solamente para no ir al infierno, no solamente para que estemos con Él, sino porque hay cosas que hacer, hay algo que hacer glorioso, una agenda gloriosa que cumplir. ¿Cuántos quieren caminar en esa agenda de Dios para su vida? ¿Cuántos quieren caminar en esos planes que Dios preparó de antemano? Pero no solamente gritar es realmente estar dispuestos a rendir tu vida, a rendir nuestros miembros, a rendir nuestro corazón y todo lo que somos a la voluntad perfecta de Dios. Recuerda esto: somos salvos por gracia, pero somos salvos para. Somos salvos para. Por eso dice Pablo: no tomen esta libertad como libertinaje. No tomen esta libertad como libertinaje, sino tomen esta libertad para hacer la voluntad eterna y gloriosa de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, fuerte, fuerte.